suelen decirse que nada es gratis, que alguien lo paga. Quien paga los platos rotos cuando se elige mal a veces es el pueblo. Y no es que le achaque al soberano haber elegido mal, sino que por ahí le entraron por redes sociales y medios tradicionales con una perorata, con un verso, un relato que no fue bastante bueno a la hora de cristalizarle una realidad. Por eso nosotros empezamos este camino para que vos conozcas a tus candidatos a diputado nacional y para que cuando te toque elegir el 26 de octubre en las nacionales lo puedas hacer con conocimiento de causa y también con consecuencias. Y a raíz de esto ya tenemos a Jorge el Gato Fernández en estudios. Hola Gato, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo andan ustedes? ¿Todo en orden? Pero muy bien, sí, sí. Con frío, ¿no? Fresco hoy. Fresco, una mañana fresca, ventosa, pero esta mañana temprano, yo me levanto todas las mañanas temprano para caminar a oscuro y no había viento, entonces Mirá. esto era un poquito más lindo. ¿Esto en Tilizarao? No. Tilizarao, Sí, vengo de no Tilizarao. No viniste a vivir a la ciudad. No nunca estás... dejé de vivir en Tilizarao. Mirá, si algo tuve claro siempre, Sí. cuando me fui a estudiar, ¿no? Sufrí mucho el desarraigo. Claro. Como buen chuncano, y siempre tuve en claro volver a trabajar al pueblo mío, ¿no? En ese momento, yo soy abogado, en ese momento éramos 3 abogados, uno que no ejercía, o una que no ejercía, y éramos 2, hoy debe haber por lo menos 20. Mirá qué bueno. Digo, el crecimiento, pero bueno, siempre tuve en claro ese, así que sí. Vos estuviste en Córdoba, ¿no? En Santa Fe. Ah, en Santa Fe, cierto. En Santa Fe. sí. ¿Egresaste en qué año, te acordás? Sí, claro, egresé en el año 83. 83, sí. Con el regreso a la democracia. Con el regreso a la democracia, tal cual. Con todo lo que eso significaba ser abogado. Yo no pude venir a votar en el octubre de ese año y bueno, porque en noviembre rendí la última materia que me quedaba de la carrera, así que no pude venir a votar. ¿Qué cambió desde el 83 esta parte, 2025, 42 años ya? Mucho. Yo ¿Para creo bien? que algunas cosas para bien, otras que yo no sé. Yo digo para bien porque, bueno, se restableció la democracia, un valor que está incorporado en la sociedad, que no se discute, no se cuestiona de ninguna manera. Te tengo que detener ahí. Me parece Sí. que lo están discutiendo. Hay un sector que está discutiendo la democracia. Lo podemos hablar. Me duele decirlo. Pero sí, podemos hablarlo. Se puede hablar de eso. Porque pero en términos generales... Hablar de espaldas al Congreso con lo que significa... yo lo digo y lo destaco siempre a esa historia, pero de todas maneras... Si de cuestionamiento a la democracia se habla, Sí. yo creo que el que puede cuestionarla es una minoría. Bien, es una minoría. entiendo. Me parece que es absolutamente claro. Incursionar en otro aspecto que pueda incursionar algún mesiánico, me parece que es una locura que no lo va a permitir el pueblo argentino. Pero bueno, para algunas cosas, como decía, me parece que la consolidación es uno de los activos que tiene la democracia. Hay una evolución natural de la humanidad, del mundo, que la Argentina ha acompañado, pero la democracia también tiene una enorme, pero enorme deuda con la sociedad y con el pueblo de la República Argentina, ¿no? Me parece que las cosas no han mejorado todo lo que uno espera. Hay mayor pobreza, hay mayor indigencia, el desarrollo social en la Argentina tiene deuda, el crecimiento económico tiene deuda, la infraestructura en la Argentina tiene deuda, el medio ambiente tiene deuda. Bueno, son cosas que me parece que estas materias pendientes que tenemos nosotros son las que hay que empezar a corregir. Se corrigen no de un día para el otro, pero sí con firme voluntad política, cuestión que en todos estos años no ha habido. Claramente no ha habido. Gato, decías una frase, quiero ir deteniéndome en cada una de estas frases para repreguntar, es una de las cosas que más me gusta en mi oficio. El gobierno nacional suele decir, hay que honrar las deudas. Si el Estado está en deuda, la democracia está en deuda, ¿quién debe pagar por esas deudas de desarrollo social, de industrialización, de comercialización, consumo interno, salud, seguridad? Bueno, son un montón. Ha habido un carnaval de endeudamiento en la Argentina. Un carnaval de endeudamiento. A nosotros nos parecía que no, pero lo que hizo Macri para ganar las elecciones y tomar 45.000 millones de dólares de deuda, nada más que para ganar unas elecciones que las terminó perdiendo, esto indica la irresponsabilidad. Por un lado, de los gobernantes, o del gobernante por un lado, pero por el otro lado, claramente quien le otorga un préstamo de estas características, ¿no? Así que una política de este movimiento pendular que ha tenido la política en la Argentina es llamativo y el mejor ejemplo en esto, porque tenemos
Previamente a eso, 10.000 millones de dólares que se le debía al Fondo Monetario se le canceló justamente para evitar que el fondo condicionara decisiones políticas en la Argentina. Bueno, se recurrió al fondo para tomar 45.000 millones de dólares de deuda y por supuesto que condiciona. Ahora, esto yo digo, no hay responsabilidad judicial, por un lado, jurídica, pero por el otro lado, digo, políticamente hablando, hubo una sanción. De hecho, Macri después pierde la elección. Yo creo que va a quedar catalogado en la historia como el mayor endeudador, junto con este buen hombre Caputo, que está de ministro actualmente, el mayor endeudador serial de la República Argentina, que no lo vamos a pagar nosotros, no lo van a pagar nuestros hijos y no lo van a pagar nuestros nietos. Dios quiera que alguien en algún momento lo pague, no a costa del hambre de la Argentina, que me parece que esa es un poco la pregunta tuya, sino con crecimiento. Si a nosotros el fondo no nos deja crecer, es imposible pagar la deuda. Porque la deuda, en ese caso, si no hay crecimiento, se paga con el hambre y con la necesidad. Eso para mí es clarito. Hay que tener este equilibrio. La deuda hay que pagarla. Sí. Nos tienen, a ver, para hacerlo clarito. Pero no es deuda odiosa. Pero puede ser, pero para hacerlo clarito yo te voy a decir algo. Sí. Nos tienen por sinvergüenza en el mundo. Sí, claro. Nos tienen por sinvergüenza. Entonces, cada vez que vamos a pedir plata nosotros en el mundo, y mira, nos cobran tasas exorbitantes. Sí, con hoy está 7.30, ¿no? El riesgo país 7.30. Empezamos con un 7.30 malo. Eso te condiciona la tasa. Claro. Entonces, no nos gusta endeudarnos, es para el carnaval político. Y no puede ser razonable que se tome deuda para dilapidarla en el carnaval político. Si vos me decís que tomas deuda para crecer, ¿qué es lo que hace la actividad privada? Digo, una persona toma deuda ¿para qué? No para irse de joda, sino para decir, bueno, no, yo invierto en bienes de capital para mi empresa, entonces tecnifico la empresa y ahora produzco más y ahora crezco más y la firma crece más. Bueno, esto no ha pasado con la Argentina. Tócate un tema que es, yo soy ávido consumidor de economía, ávido consumidor de las finanzas, porque quiero entender cuando nos chamullan, ¿no? Viste que cuando te dicen que no lo entendés porque te están caminando seguro. Ayer hablaba con un empresario, y anteayer también, de acá, de San Luis, y me dice, no, es imposible usar el descubierto de los bancos, por esta supertasa que ha puesto el gobierno para absorber los pesos que hay en la plaza. Pero bueno, yo no me acuerdo cuánto era el descubierto de bancos, bueno, están autorizados por supuesto, pero es una monstruosidad, porque 86%. Bueno, ahí está, lo destacaba en un medio nacional, un periodista económico, el día domingo a la noche. Roberto García, concretamente. Sí, claro. Él destacaba justamente esa cuestión. Bueno, es imposible. Es imposible, no hay forma. Esto es imposible. Yo digo, la posibilidad de crecer. Ahora, bueno, es gente que de alguna manera. Milei dijo que iba a hacer esto. No de esta manera, porque el empresario creyó que no era casta. ¿Viste? Está bien, pero preguntale al empresario en definitiva y te dice, che, pero está haciendo las cosas bien. Yo he hablado con gente que tiene empresas, que tiene comercio, que tiene negocio. Me dicen, che, ¿cómo te va? Y más o menos, cayó mucho el consumo, una cuestión que es obvia, que es evidente. Ha caído mucho el consumo, sí, ha caído mucho el consumo. Bueno, pero vamos bien. No sé qué es lo que vamos bien. ¿Hacia dónde? Pero ¿hacia dónde? Claro. ¿Cuánta gente? Porque cuando un comercio cierra, cuando se echa un empleado, hay una persona, hay una vida, hay un ser humano, hay niños, hay una familia detrás de eso. Entonces no podemos dejarlo pasar así nomás. Este es el costo. Claro. Este es el costo. Esta es la pregunta que nos hacemos nosotros desde nuestro espacio y es la que tratamos de transmitir a la gente para decir, mire, nosotros vamos a cuidar esta historia. Vamos a cuidarla porque nos parece que es una cuestión que deshumaniza la política de tal manera que es propio de estos regímenes con liderazgo mesiánico como está planteando Milei, ¿no? Todo Yo lo que estoy dice, leyendo un libro de la nueva derecha y claramente lo maneja y va poniendo los ejemplos de Orbán, va poniendo los ejemplos de Trump, va poniendo ejemplos de muchos líderes del mismo Bolsonaro en Brasil, en el mundo, que se plantean así. Leía a la candidata diputada, no me acuerdo en qué término, que va a ingresar por la provincia de Córdoba de la Libertad Avanza. Y dice, bueno, que ella tuvo una develación. Y que Milei es un enviado, pero no solo a salvar a la Argentina, sino a salvar el mundo.
Bueno, la verdad que yo no salgo de mi asombro y no podemos normalizar esto. Cuando los argumentos humanos no funcionan, se busca este tipo de cosas, ¿no? Porque técnicamente en economía está todo al revés. Pero con de lo una que persona así en el día de mañana, ¿qué otra cosa? ¿Qué vas a discutir? Si vas a decir, este es el enviado. Claro. Este es el enviado. Y el enviado me está diciendo que tengo que levantar la mano, yo voy a levantar la mano. Claro. Esta es la función que van a cumplir los legisladores nacionales cuando lleguen al Congreso. Para traducirlo con una cuestión que por ahí no es muy agradable, pero quieren pureza étnica. Quieren que levanten la mano, no me importa nada. En algunos lugares, creo que San Luis puede llegar a ser un caso, en algunos lugares la Libertad Avanza ha buscado gente, después de hacer un casting, ha buscado gente que se termine plantando como potencial candidato a gobernador. Y lo podemos poner el ejemplo de Petri en, sí, señor, Mendoza. En Mendoza y en Bornoroni en Córdoba. En Córdoba, ¿sí? Creo que en el caso de la provincia de San Luis, con la candidata a diputada en primer término de Libertad Avanza, por lo menos o cuanto menos para la provincia o para la ciudad de Villa Merced está plantando una figura donde ahora van a empezar a discutir territorialidad. Y bueno, pero es así. Yo no lo dudo. Yo no lo dudo. Es muy peligroso. No. Bueno, sí, puede ser peligroso para quienes están fomentando eso. Sí, claro, por eso, bueno, a eso me refiero. Pero no para nosotros que nos estamos oponiendo a eso. Gato, ¿se puede hacer algo en el ámbito legislativo en contra de este tipo de cosas? Sí, muchísimo. El ejemplo claro está ahora, con la emergencia en materia de discapacidad, con la emergencia en materia previsional, que el Congreso ha tomado una iniciativa como nunca la ha tenido. Por iniciativa propia. El Congreso nunca ha tenido la centralidad que está teniendo ahora, justamente por esto. Y se arma un escándalo, el gobierno nacional arma un escándalo por un aumento de 30.000 pesos para los jubilados, para ponerle dinero al financiamiento de la discapacidad. Un asistente terapéutico cobra 3.000 pesos la hora, es un profesional. Claro. Ahora, ante eso, al igual que a los médicos residentes del Garrahan, las diputadas libertarias, concretamente Lilia Lemoyne, ¿qué le dice? Bueno, que estudien otra cosa. Claro. Como si fuera más importante ser cosplayer que un médico de una institución con un prestigio descomunal. Bueno, pero Macri nuevo y Macri anterior le paga a los instrumentalistas, a los enfermeros como empleados de comercio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Es una misma línea. Esta es la misma línea. Es la misma línea. Sí. Sintoniza en la misma emisora. Pero no te preocupa a vos, Gato, esta es una cuestión personal y perceptiva que me pasa a mí, quiero ver si tenés la misma preocupación. Cuando hay alguien de extrema derecha, ¿no te modera un poco la derecha como diciendo, no estaba tan mal Macri? Digo, ¿no es peligroso el mensaje también? Yo no sé. Yo creo que lo que se plantea es grieta. Ni polarización, grieta. Es grieta. Es el Boca River, no hay conciliación, no hay posibilidad de diálogo. Si el punto de diálogo, mientras transita la democracia de elección a elección, es el Congreso. Es donde se debaten las ideas. Claro. Entonces, si yo puedo pensar de una idea extrema, de extrema izquierda. De extrema izquierda. Sí, ¿por qué se me va a descalificar desde lo personal? ¿Por qué tengo que desaparecer yo? Claro. Entonces, hoy, Milei está planteando eso. Yo me niego. Yo me niego a aceptar la grieta. Me voy a negar siempre. Estoy absolutamente convencido que se sale por el centro, se sale con diálogo, con moderación, con comprensión. Con no siempre tener la razón, porque si no son los autoritarismos, que se imponen a la ideología y van minando muy seriamente a los partidos políticos, donde es mucho más importante, te escuchaba recién al inicio en tu editorial, es mucho más importante la persona que el espacio político. Claro. Y no puede ser, porque si no deja de ser, de tener sentido la existencia y la vigencia de los partidos políticos, definidos por la Constitución como institución determinante a los fines democráticos. Entonces, yo me niego a eso, creo que se sale por el centro, yo no tengo duda, no es los extremos. Ahora, quienes fomentan los extremos, fomentan este personalismo. Entonces hoy tenemos dos hermanos autoritarios gobernando la República Argentina.
El otro candidato a diputado, en este caso suplente, Sergio Tamayo, escribe que tenemos un presidente que no tiene camino claro y mucho menos una mirada de sensibilidad en ningún aspecto y ningún rubro que acomode la economía de los argentinos, y a los que no les afectó les llegará. Y esto es triste, ¿no? Bueno, ahí toca Sergio una cuestión muy importante, que la sensibilidad, la empatía. Pero digo, no hay empatía, no hay sensibilidad, hay crueldad en la implementación explícita, de esta exprofesa. Pero es profesa. Si uno miraba el vocero presidencial que decía, el lunes vamos a echar tanta gente, se solazaban con eso, se reían de eso, les causaba placer. Cuando Sturzenegger, luego de perder la elección junto con Patricia Bullrich, fue a llevarle las carpetas de su plan que tenía para la desregulación, y estuvo 6 horas con Milei, lo describe a Milei dice, gemía de placer, le producía, claro. Gemía de placer. Entonces, digo, esta indulgencia que existe, me parece que no podemos normalizarla, pero de ninguna manera. A mí no me afecta perder una elección. Yo me interesa, en los momentos que vive hoy la Argentina, trabajar con la convicción que estoy trabajando antes de ganar una elección a cualquier costa. Me parece que nada justifica una decisión política en este sentido, más que decir, hay cosas que las vamos a pagar más temprano que tarde, que nos va a costar recomponer como sociedad en la República Argentina. Estamos con Jorge El Gato Fernández, candidato a diputado nacional por el Frente Justicialista. Fue precandidato por el Partido Justicialista, que tiene una confluencia de varias fuerzas. Y hasta acá, déjenme decirle, a mi percepción, ha sido la fuerza o la alianza o el Frente más prolijo en estas elecciones legislativas de medio término. ¿Cómo ves? Sé que no vas a hablar de los otros frentes, del otro partido. Está el que lo echan por inconducta partidaria, que esto es mi sello, pero viene de arriba, yo no voy a presentar, pero te impongo. ¿Cómo ves esta situación? Bueno, son desprolijidades. Uno por ahí algunas cosas las puede tomar como desprolijidades propias de la conformación de la fuerza política en todas las jurisdicciones provinciales. Pero es parte también del tema. Yo digo, hacen casting político porque la elección de los candidatos, hay denuncia en el orden nacional, era la libertad de mercado, llegó a la actividad política, entonces era ver quién ponía la plata para ser candidato del legislador nacional. Esto está las denuncias hechas, no conozco el resultado, pero las hicieron, mucha gente la hizo. ¿El casting de la casta, decís vos? El casting para ser candidato. Algunos creo que en función de la libertad de mercado, los fines de hacer negocio, yo tampoco tengo duda. Bueno, de hecho, el que maneja junto con Karina, Franco, tercero o cuarta persona más importante de la decisión del gobierno central, es un monotributista que es Santiago Caputo. Santiago Caputo, Sebastián Pareja, el armador en provincia de Buenos Aires, sí, totalmente. Monotributista, ¿no? Que no le aplican las regulaciones de un asesor presidencial. Con lo cual nunca tiene firma, nunca va a tener un problema de ningún tipo, ¿no? Ahora maneja la CIDE. Sí. Esto es grave. Fue el organismo público al que más dinero le pusieron y el organismo público al que no lo afectó el recorte. Pero esto es un mensaje, porque era la AFI, ¿no? Sí. Y él le puso la CIDE, porque es el Servicio de Inteligencia del Estado, ¿no? Como son los servilletas que manejo yo, ¿no? Sí. Lo digo hasta incluso con desagrado por lo que está pasando. En tiempos donde las discusiones se dan para ver quién las gana o quién grita más fuerte, ¿no? Para ver quién tiene razón y qué permeabilidad tenemos en base a la opinión del otro. El insulto, el agravio, ¿cómo es que se llama? El Congreso es un nido rata, y hablo de espaldas al Congreso, lo decías vos recién. Los periodistas que no tienen indulgencia, no tienen suavidad en la pregunta o la repregunta, como decís vos, son ensobrados, son pautados, todos están en contra, la gente no los odia lo suficiente, los periodistas. O sea, es toda una política de odio. De una virulencia que en la sociedad se va a cansar. Yo estoy convencido que se va a cansar, porque hoy le va a empezar a tocar el bolsillo la circunstancia de que no llega a fin de mes. Yo hablaba los otros días con unos empleados de una fábrica de Tilizará, me decía, mirá,
que tienen buenas escalas salariales, buenas paritarias, sí, claro. Y me decían que eran de los plásticos, me decían, mirá, el problema es que hoy hemos cambiado de marca y se nos complica cada vez más llegar a fin de mes. Esta mañana, sin ir más lejos, hablaba con un colega tuyo, y que tiene una FM en Tiricerado hace mucho tiempo. Dice, mira, sí, lo conozco. Dice, cada vez se me complica más, gato. Cada vez se me complica más. Entonces, yo digo, esto tiene estas consecuencias. Hay 200.000 quil dados de baja, o sea, significa 200.000 personas desempleadas que le dieron de baja. Y nosotros creemos que esto es sustituido por el monotributismo. Bueno, ponele que sea alguna parte, pero después trabajo es por informal, el trabajo informal, cuentapropismo informal. Entonces, esa sin persona, seguro de desempleo, sin doble indemnización, ¿no? Tenerlo presente. No solo eso. Y ahora cuando esa persona tenga 60, 70 años, hoy anda en una motito de un Rappi. Ahora cuando tengo 70 años no va a poder andar más en la motito del Rappi. No, claro. ¿Y ahora de qué va a vivir? Claro. ¿Quién se va a hacer cargo? ¿El libre mercado se va a hacer cargo de esa persona? Claro. Si nunca tuvo un empleador. Claro. Es todo un tema. Entonces, es un círculo vicioso que en algún momento esto va, me parece que está sostenido por el fondo, le acaban de dar 2.000 millones de dólares, le llegó a pagar el Banco Central tasas del 70 y pico, casi el 80% para secar el mercado de dinero. Y esos 2.000 millones se usaron desde el Banco Central para comprar las tasas intransferibles del Tesoro Nacional. Tal cual. Nada más que para eso. Nada más que y esto para es eso. grave. Nada Estamos más. con Jorge El Gato Fernández y estamos hablando de todo un poco, pero principalmente de las elecciones legislativas del 26 de octubre próximo y también la batalla de batallas, ¿no? Dicen que las guerras no se ganan en una batalla, pero hay batallas que definen el destino de una guerra y será la de la provincia de Buenos Aires, inevitablemente la que determine cómo será. Son aquellas que lo hizo a Néstor Kirchner no presentarse, la que lo hizo a Mauricio Macri no presentarse, la que lo hizo a Alberto Fernández no presentarse para las elecciones presidenciales. Puede ser todo un síntoma lo que pasa en provincia de Buenos Aires y lo que pasa el 26 de octubre en las elecciones. Y quiero preguntarte por un cambio, una modificación que tomó la conducción del Partido Justicialista para generar este frente, que es hablar con la rama política, la rama femenina y la rama del sindicalismo a los representantes del trabajo. Y están cristalizados. Está Gloria Petrino y está José Farías en la titularidad y después en los suplentes viene una dinámica similar. ¿Cómo se confluye Yo esto? lo celebro porque se volvió el concepto movimentista del peronismo, ¿no? Y en este sentido, bueno, las expresiones justamente de la rama política, como llama gremial y como llama femenina, fueron las que eligieron cada uno por su lado quienes eran los representantes de cada una de ellas. Eso es muy bueno. Sí. Y también una cuestión, mira. Democracia partidaria, ojo. Democracia partidaria, consensos, que con la tirantez de todo consenso, como tampoco tiene que ser, pero tampoco ser. somos carmelitas de calza, hay tirantez, hay discusiones y llegamos a un entendimiento. En bastante poco tiempo, te aclaro, en 3 o 4 horas llegamos a un entendimiento. Sentamos alrededor de una mesa, personas grandes, que todos comprendimos la gravedad del momento y la importancia de tener un espacio competitivo en las elecciones del 26 de octubre. Pero bueno, yo creo que eso, y la participación, a esto me quería referir recién, del movimiento obrero. Muchísimo los avales de todos los precandidatos. Institucionalizada la participación del movimiento obrero, en tercer lugar por parte de José Faría, que representa, bueno, un gremio importante que es camionero, pero por otro lado también la CGT, ¿no? Que también tiene el aval de ATE, que tiene el aval que aparte, de exacto, tiene todo un trabajo gremial y social realizado que es muy importante. El detalle no menor, el que hacía mención recién, Gato, es la cantidad de avales que juntaron todos los precandidatos. Digo, una gran participación, una gran militancia prepartidaria, por decirlo de alguna manera, de cada uno de sus sectores, y también la honestidad intelectual, pero también la humildad de muchos precandidatos de decir, me parece que lo más conveniente es esto. Y esto también es un poco saludable. No sé si lo percibís así. Bueno, por eso decía yo el consenso. Cuando nos sentamos en una mesa, evaluamos estas circunstancias. Está bien, me tocó a mí, podría haber sido otro compañero y hubiéramos tenido exactamente todo, yo de mi parte, la misma actitud. Entonces se dijo, la rama política tenía en el orden, no me acuerdo con precisión, pero en el orden de los 17, 18 mil avales. Bueno, le correspondería el primer lugar a la rama
femenina en el orden de los 10.000-12.000 avales, segundo lugar, y 2.000 o 3.000 avales la rama gremial, que venía unificada en su posición, que tenía que ser José Farías, conformamos la lista en los 3 primeros lugares. Claro. Entonces, no hubo mayores problemas, pero bueno, creo que fue importante el consenso. No hubo necesidad, porque de hecho así lo había decidido la conducción, ni siquiera hubo necesidad de mirar encuestas, ni siquiera hubo necesidad de que el Consejo Provincial del Partido Justicialista, que estaba facultado para elegir candidato, que es lo que se le por el Congreso partidario, que es lo que se denomina democracia indirecta a los fines electorales, es que están autorizados, previsto este procedimiento a partir de la suspensión de las pasos. Bueno, fue el consenso, estas 2 primeras instancias, juntada de avales y consenso, en estos 2 primeros pasos se logró entendimiento de modo conforme a la lista. Voy a hacer una introducción a la próxima pregunta para que el gato se pueda tomar un mate, que está con ganas de tomarse un mate. Toma tranquilo, se bate mientras así yo voy armando la siguiente pregunta. Y tiene que ver fundamentalmente con lo que va a pasar el 26 de octubre. Recién hablaba Jorge Fernández del Frente Justicialista, ¿qué son los avales? ¿No? La gente que por ahí, la que nos consume, vos que nos consumís habitualmente aquí en el 105.3, en las repetidoras de toda la provincia y de todo el país, y que nos consumís también en @SDN Radio en YouTube, por ahí nos haces preguntas de ¿qué carajo hace un diputado? Que es habitualmente los informes que hacemos. ¿Qué carajo hace un concejal? ¿Qué carajo hace un ministro? ¿Por qué hay ministerios divididos de esa manera? Los avales son una persona que firma avalando a un precandidato para que se transforme en candidato, por lo menos en el Frente Justicialista o en el Partido Justicialista. Yo sé que por ahí vos, que estás en un barrio, decís, no sabía de eso porque no milito. Bueno, la militancia no es solo ir con un folleto o la militancia de selfie, que siempre he criticado, sacarse una selfie acá en el barrio tal y después te vas, ¿no? La militancia tiene que tener los pies llenos de barro, pero también tiene que tener aturdidos los oídos, ¿no? Como estás haciendo hoy vos, que me escriben por privado y me dicen por la cucaracha que estamos con unos números tremendos, ¿no? ¿Cómo? 900 personas que están mirando y están escuchando también en la radio, en el canal de YouTube, están 900 personas mirándolo al Gato Fernández, y en la radio muchas más, y me van llegando algunas preguntas. Lamentablemente no quiero perder la oportunidad, no va a faltar oportunidad antes del 26 de octubre que esté de nuevo para trasladarle las preguntas a ustedes, pero lo que queremos es que ustedes entiendan que en la provincia de San Luis no se eligen senadores, se van a elegir solamente diputados, que son las elecciones de medio término. ¿Qué hace un diputado? Un diputado es parte del poder legislativo, que es el poder que hace las leyes. Tenemos que pensar siempre que hay 3 poderes: el ejecutivo, a nivel nacional representado por el presidente, y la vicepresidenta, aunque cumpla funciones en el poder legislativo; el poder legislativo, que es el Congreso, la Cámara Baja, que son los diputados; la Cámara Alta, que son los senadores; y el Poder Judicial, que lamentablemente no es democrático. Y ojalá y algún momento lo sea, y esa va a ser mi próxima pregunta para el Gato Fernández. Entonces, dentro de las distintas jurisdicciones se van eligiendo senadores y diputados. No siempre. En la provincia de San Luis, en esta oportunidad, es solo diputados porque se renueva la mitad del cuerpo. Son, creo, 157 diputados de 250 y pico los que se eligen en la Cámara Baja. Y a raíz de esto quiero preguntarle, es una persona del ámbito jurídico, que es abogado desde el año 83, ¿está bien el Poder Judicial Nacional? Digo, están aplicando hoy en Comodoro Pi, hace una semana, el acusatorio, ¿no? Comodoro Pi, sí, dicen que no lo van a poder implementar. Comodoro Pi son 12 jueces que manejan mucho poder. El país. Mucho poder, ¿no? No sabemos cómo hacen, ¿no? Qué intereses se mueven. Por ahí, de pronto, estos jueces viajan a escondida, al lago escondido, sí, claro, pagados por una empresa de multimedios, como es el grupo Clarín. Ocultan el viaje, vienen con regalos, no se sabe qué fueron. Arman el relato posterior. Entonces se ponen de acuerdo en las escuchas que hay, se ponen de acuerdo en decir, no decir nada, que cómo van y cómo es. Bueno, están las fotos que... Digo, este es el Poder Judicial, lamentablemente, el Poder Judicial Nacional es uno de los poderes que tiene una enorme deuda con la democracia. Vos decías, no se ha adecuado en lo más mínimo, pero bueno... El sistema acusatorio es parte del tema, una franja, es parte del derecho penal.
pero tiene que adecuarse en muchísimas otras cosas. Hay jueces expresos, no es nuevo, estoy hablando dentro del peronismo, en la época de la democracia, le decía Cora Chacavallo en una servilleta, le anotó los jueces que le respondían a él y los que no le respondían. Te podemos hablar de otro juez que decía me agarraron el cogote para decir tal cosa, para sellar una causa. Bueno, sabemos que existe, que hay fiscales que se pronuncian con pronunciamientos políticos en la Argentina, pero claramente, ¿no? Cuando hay alguna cuestión que está vinculada a la política. Me parece que eso tiene que desaparecer. Tiene que desaparecer, se tiene que reformular todo esto, tiene que existir voluntad política para hacerlo. Bajo el sistema de consenso, por supuesto, hay que buscar los entendimientos en esto, pero tenemos que modernizarlo el Poder Judicial, dotarlo de infraestructura. Hay edificios, hay oficinas en Comodoro Pi que el abarrotamiento de expedientes judiciales pone en riesgo la estructura edilicia de la oficina. Son locuras que pasan en ese sentido. Pero bueno, Comodoro Pi es complicado. La falta de infraestructura en el Poder ¿Se usa como punta de lanza para amedrentar, para extorsionar a veces? Yo creo, yo no sé si para amedrentar o punta de lanza, pero sí claramente está influido por el poder político, ¿no? Nosotros vemos, hablamos de nosotros, yo digo para no hablar de otros espacios también, pero hablamos nosotros, tal persona, tal funcionario es un operador judicial. Gianfelice es el operador judicial de Macri, no sé quién es el operador judicial de Milei ahora, que confunde ministro de Justicia con operador judicial, ¿no? Sí, con su abogado defensor. Con su abogado defensor. Pero bueno, yo creo que no tendría que existir eso. Tendría que existir. ¿Y el Consejo de la Magistratura, Gato? El Consejo de la Magistratura también termina siendo un organismo burocrático, lleno de gente. Acá funciona un Consejo de la Magistratura de una forma totalmente distinta, ¿no? Entonces el mecanismo de selección de jueces, todas estas cuestiones termina siendo burocrático. ¿Ese tipo de justicia quiere Poggi para la provincia de San Luis? El Poggi yo creo que claramente la quiere cooptar. Los medios que favorecen su espacio político, vos ves cómo operan, hablando del Poder Judicial, de determinados jueces. Callan otros. Claro, por supuesto. Callan otros. Alguna jueza laboral que cuando se hacía forum shopping para parar la obra pública acá en la provincia, de esa jueza no se habla. Pero claramente se habla de ministro del Superior Tribunal, claramente se hostigó al Procurador General, ¿no? Con una cuestión que se utiliza después, en el mismo método, decir, la vinculación política. Bueno, escucha, el Procurador nuevo, no sé si tendrá vinculación o no política, pero para mí que la tiene. Pero por otro lado, el ministro que acaba de salir, de hecho el Superior Tribunal está catalogado así, y que ingresó hace poquito, era quien era fiscal de Estado en el ámbito de la provincia. Pero no solo eso, sino que fue secretario general de la Gobernación en su momento con licencia en el Poder Judicial. Era una cosa que yo en mi vida la he visto. Con licencia en la anterior gestión de Poggi. Sí, claro. ¿Y por qué crees que lo hacen así a cara descubierta? Te lo digo con total respeto, ¿no? Pero como si no fuera... No sé, porque se tendría que tender a mejorar las cosas. Porque ya volvemos a un concepto que hablamos hace rato, que es democracia. Ya llevamos 40 años con democracia. Entonces, digo, dejemos de obsesionarnos con cooptar el Poder Judicial. ¿Y por qué lo pretendemos cooptar? Porque mirá, mañana yo no sé si voy preso. Bueno, no robemos. Más fácil. Hagamos las cosas prolijas. Más fácil. Si querés que te crean, decir la verdad. Yo no tengo miedo de ir preso. Jamás tuve ni siquiera una observación administrativa, ni como cuando fui intendente, ni cuando fui ministro. Sí, pero te hicieron una condena social 15 minutos antes de la elección a gobernador. Y lo tengo que decir, que es una condena social por una entrevista de un movilero en la calle, y vos, con tu honestidad brutal, lo dijiste tal cual eran las cosas, y se armó todo. Y el problema, no sé si resolvía. Es contrafáctico ya, no decirlo, pero esto habla de la honestidad tuya en contra quizás de las aspiraciones políticas, pero habla de la honestidad. Y eso me parece que es lo que tiene que tener un representante. Mira, yo hablando de honestidad siempre hice declaraciones juradas.
Simple y sencillo, declaración jurada. Tengo mi evolución a lo largo de mi historia ocupando cargos públicos. Y la verdad, hoy, estoy hablando de 2025, casi te diría que estoy más pobre que en algunos otros momentos. Pero bueno, es parte del tema, tampoco tendría por qué estar rico. Claro. Tampoco tendría por qué estar rico, ¿no? No tengo 30, 40 propiedades. Bueno, a eso quiero ir, porque como abogado, también como ex intendente, ex miembro de la justicia, también hoy tiene una causa muy importante el gobernador de la provincia de San Luis, que es justamente esta causa que hizo mención el diputado Nader Ali y la diputada Zabala Chacur en el Congreso Nacional, una cuestión de privilegio. ¿Cómo se hace para tener semejante cantidad de patrimonio siendo gobernador? No, yo la verdad no sabría decirle. Yo le digo que he sido ministro de Obra Pública, he sido ministro del Progreso, he sido 2 veces senador, he sido 4 veces intendente, he sido ministro del Superior Tribunal de Justicia, he sido concejal también, he sido subsecretario de Gobierno, subsecretario de Relaciones Institucionales, subsecretario general de la Gobernación. ¿No empezaste ayer en la función pública? No. Porque viste que es como que es nuevo, el nuevo. No. Y como te digo, yo no he llegado a esa, no he tenido esa posibilidad, pero no me corresponde a mí, le corresponde a la política, al Poder Judicial, perdón. No le corresponde a la política. Mirá, no le corresponde al Poder Legislativo también un poco hacer la investigación y el control. El Poder Judicial es el que tiene que investigar. Sí, claro. Y con pantalones largos, y sin temor. Y ahora los fiscales, no el juez. Y ahora los fiscales, y sin temor. Y sin temor, porque puede que cualquiera, no estoy hablando de alguien en particular, cualquiera puede tener bien y le puede ir bien en la vida. Yo no. Bueno, pero el anterior procurador, Gato, lo cercaron mediáticamente, estamos hablando de Lucho Martín, lo cercaron mediáticamente para que dejara su cargo, ¿no? Sí. Digo, y el procurador es el jefe de los fiscales. De los que investigan. De los que investigan, que con este sistema acusatorio, habiendo sacado el inquisitorio. Sí. ¿Hoy está cooptando justamente por eso? Bueno, yo creo que cooptan el Poder Judicial porque se obsesionan con eso. Yo no tengo ninguna duda que se obsesionan, ¿no? Es lo que habitualmente hacen los gobiernos cuando tienen alguna vocación, yo no diría autoritaria, pero alguna vocación que no se me investigue con liviandad de cuestiones. No sé, yo la verdad que duermo tranquilo. Posiblemente, yo siempre digo, me alcance y me sobra que mis hijos, mi familia me crea, y porque me ven en la diaria. Y al día de hoy también me ven cuando les pido, che, préstame 200.000 pesos, 100.000 pesos que me está faltando para... O sea, no, lo digo en serio, Sí. Entonces... y no me estoy quejando de nada, soy una persona que soy un afortunado con un montón de cosas, y más con la política porque me ha dado las más grandes satisfacciones. Y dentro de la política lo que más satisfacción me ha dado es ejercer el cargo de intendente municipal. A eso me quiero remitir porque antes de empezar la entrevista le pregunté, ¿cómo está Tili? Hermoso, Tili siempre es hermoso. Y lo dijiste, pero honestamente lo che, no la están pasando mal con el tema coparticipación. Me dijiste, sí, pero Tili siempre es hermoso. Sí, es muy lindo, tiene un empuje de la gente que es impresionante. Yo siempre digo, el Tilizarao fue moldeado, o es moldeado y ha sido moldeado por los habitantes de Tilizarao. ¿Cuántos habitantes tiene Tilizarao? Debe tener, estimo yo, 8.000, 8 o 10.000 habitantes. Sobre el último censo. Pero bueno, con iniciativa, gente que valora cuestiones que de pronto no son del todo apreciadas en otra sociedad. Yo no estoy hablando de nada ni mejor ni peor, digo, que lo hacen particular, le dan una identidad a la localidad. La idiosincrasia. Pero bueno, bien, yo lo veo bien. Tilizarao es un pueblo que ha crecido, nosotros hicimos cosas muy interesantes en su momento cuando gobernamos la localidad, y se han mantenido otras. Yo digo, nosotros nos incorporamos a 2 redes, una de municipios educadores, recuerdo. Una obsesión que nosotros hemos tenido siempre. Bueno, la actual gestión continúa integrándola, continúa trabajando, vinculándose con las universidades, con las instituciones educativas de todo tipo. Qué bueno, porque es el paso siguiente en contra del analfabetismo, es la educación, ¿no? Digo, bueno, el paso siguiente. A los personalismos y los gobiernos autoritarios no les gusta la educación, por eso no hablan. No lo vas a escuchar nunca hablar de Milei. Nunca lo vas a escuchar hablar a Milei, nunca lo vas a escuchar a Milei hablar de industria, nunca lo vas a escuchar hablar de producción. Entonces, vos ves el norte, mencionaba el norte en la provincia de San Luis, en eso yo no lo veo, la verdad que no lo veo.
Pero sería bueno tenerlo, porque son políticas que por ahí con un mínimo, con consensos básicos se puede poner la proa hacia un objetivo en la provincia de San Luis y en la Argentina toda. La Argentina está en indigencia educativa. Si uno la tiene que calificar, es indigencia educativa, pero no le preocupa porque eso lo tiene que resolver el mercado, el gobierno nacional. Estamos en esta situación, entonces va a ser muy difícil salir, muy difícil mientras nosotros expulsamos a los investigadores del CONICET, cuando no nos interesa la ciencia, ni la técnica, ni hablamos de eso, ni nos interesa, decimos que son todo ñoqui. Entonces va a ser muy difícil salir. El daño ocasionado lo vamos a pagar algún día. Yo estoy advirtiendo también que la situación está, diría, contenida, porque como está contenido el dólar, como está en contenida... contenida pisada. Bueno, enmascarada. Contenida es pisada. Sí. Es llegar a las elecciones, es llegar al 26 de octubre. Claro. Jorge Gato Fernández, candidato a diputado nacional, ha pasado por aquí. En esta presentación de los candidatos ya oficialmente, seguramente lo vamos a tener de nuevo para hablar ya de los detalles, los pormenores en la recta final de las elecciones legislativas. Queda un mes y monedas y yo te recomiendo que estás mirando y que por ahí no tenés la misma ideología que yo. Sobre los últimos estudios que hicimos de encuesta, nos pareció muy grato hablarle a la gente que no es del palo, no pescar en la misma pecera, sino también hablarle a la gente que no tiene la misma ideología, que me parece que es nutritivo. De eso se trata la democracia, de no pensar igual, pero elegir un punto de congruencia. Para eso se vota y la mayoría es la que define. Gato, ¿algo que le quieras decir a la gente? Hay mucha gente, tenemos un número muy interesante de gente que te ha estado escuchando en YouTube y en la radio también. Hay muchos mensajes que han ido apareciendo en pantalla que te lo van a hacer llegar de la producción. ¿Qué querés decirle a la gente que no te elegiría como primera instancia? Porque el militante peronista te va a elegir por una cuestión de ideología, pero al otro, viste que es el 15%, dicen habitualmente que es el que no te elige. En primer lugar, que vayan a votar. Bien. Que vayan a votar. La abstención nunca es buena. No fortalece la democracia, no fortalece las instituciones. En segundo lugar, que lo hagan en sentido positivo. No emite un voto en blanco, que lo hagan en sentido positivo. Nosotros creemos que somos una alternativa. Ahora, vamos a ser realmente una alternativa a nivel nacional en algún momento si reconocemos los errores. Si no reconocemos los errores y creemos que el pasado ha estado todo bien y magnífico, estamos totalmente equivocados. No le vamos a despertar expectativas ni esperanzas a nadie. Y los errores, y por los errores hay que disculparse. Hay que disculparse, hay que pedir perdón. Nosotros creíamos que se podía crecer y que si la inflación galopante no le afectaba a nadie, le afectaba al más pobre, a la persona más humilde. Creemos que no es un activo el equilibrio fiscal, y es un activo. Nosotros decimos, no, la motosierra no resuelve el problema de la Argentina. Entonces, puede servir para algunas cuestiones, pero en otras tenemos que trabajar con bisturí. Porque hay que trabajar con precisión. Entonces, si a mí no me gusta, no sé qué, los 6.000 autos que tiene el INTA, no por eso voy a cerrar las agencias del INTA y al INTA en su totalidad. Tendré que vender 5.000 autos, pero el INTA tiene que seguir funcionando. Le cabe la misma cuestión al CONICET, al INTI, a Vialidad Nacional, a lo que sea. Bueno, nosotros vamos a ir al Congreso para eso. Entonces, vamos a ir para defender el haber previsional de los jubilados. Pensemos un segundo cómo hace una persona para vivir o para llegar a fin de mes con un haber de 300 y pico de mil pesos, con un bono de 70.000 pesos. Vos decías recién que el 10% se lo lleva el transporte, el 12% se lo lleva la luz. Y encima ahora le sacamos remedios. Bueno, nos va a tener en esa posición y nos va a tener defendiendo los intereses de la provincia de San Luis. Inclaudicablemente. Inclaudicablemente. Y si los otros... Mirá, discúlpame, hablando de esto, mañana posiblemente se vote el veto de Milei en la Cámara de Diputados a la ley que
financia la discapacidad y financia con la justicia ya viéndolo corrido, ¿no? Con la justicia de campana que ella emitió un fallo. Bueno, vamos a ver los legisladores de la Libertad Avanza que pertenecen a la provincia de San Luis, qué posición van a tener. Y tenemos que pensar que en algún momento nosotros podemos tener un hijo discapacitado, podemos tener un familiar discapacitado, podemos tener un vecino discapacitado que no le puede pagar a un asistente terapéutico, que es un derecho humano. Un asistente terapéutico que también cobra poco. Que cobra 3.000 pesos por hora. Sí, no puede, tiene que salir a vivir de otra cosa. Y el padre del discapacitado no le puede pagar esos 3.000 pesos. Y no le puede pagar los 3.000 pesos. Es clarita la cuenta. Pensemos en eso, pensemos que cada uno de nosotros va a llegar a viejo y conocemos muchísima gente. Yo lo veo, yo voy y compro en la farmacia y veo lo que se gasta y cómo compra tirita en vez de comprar la caja. Aún con los descuentos de PAMI. Entonces, pensemos en eso y pensemos si el gobierno está haciendo tan bien las cosas, porque nos tiene que condoler esa circunstancia, nos tiene que doler, nos tiene que solidarizar, tenemos que tener empatía, porque a algún momento vamos a llegar a esa situación. Tenemos que tener empatía con el que no tiene trabajo y tiene familia. Es desesperante esa situación. Entonces, si pensamos o reflexionamos un poquito en eso, digo, hay que hacer por lo menos un llamado de atención al gobierno nacional de que algunas cosas no las está haciendo bien. Y ese llamado de atención es acompañarnos con el voto y que nos den la posibilidad de pararnos en un lugar donde instemos a que el gobierno nacional dialogue, que el gobierno nacional corrija políticas que las tiene que corregir sin dudas. Rapidísimo, el equipo de producción que me pasan la foto que publicó un diputado nacional, diputado provincial electo de la Libertad Avanza, que rompe con la Libertad Avanza por inmiscuirse el gobernador de la provincia. Estoy hablando de Carlos D'Alessandro, que acaba de postear en sus redes sociales. Irrupción en el PAMI, se filtran chats que comprometen a uno de los candidatos de la lista de Adorni y D'Alessandro pone, miren a quién pusieron de interventor de la Libertad Avanza San Luis. Mano derecha. Lule Menem. Y hablabas vos, ¿qué van a hacer los diputados, los legisladores de la Libertad Avanza mañana? Bueno, me parece no normalicemos esto, no normalicemos la crueldad, no normalicemos el maltrato, no normalicemos el insulto. No puede ser normal. El léxico en la sociedad argentina de un presidente o de los funcionarios no puede ser el insulto, la descalificación, el agravio al que piensa distinto. Gato, muchísimas gracias por la visita. Te vamos a molestar. Gracias a ustedes, muy atento. Amigos.